Los medios de comunicación occidentales han estado muy alarmados por los ataques masivos que el ejército ruso ha estado llevando a cabo en Ucrania. También han mostrado preocupación por los frentes de Sumy y de Dnipropetrovsk. ¿Qué está ocurriendo exactamente en el campo de batalla ahora mismo? ¿Y qué podemos esperar? Bueno, quiero decir, Rusia ha dicho que, aparentemente Vladimir Putin tuvo una conversación con Emmanuel Macron y dijo que aunque Rusia no se opone a una solución negociada, tendrá que enfrentarse a las realidades, incluida la realidad territorial. Y la realidad territorial es la siguiente. Tal como están las cosas, los requisitos de Rusia son que los 4 territorios de Novorossiya, Cherson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, en su totalidad, pertenezcan a Rusia. Y Rusia ocupará todos ellos, incluida la orilla de Kherson. Y debido a las acciones nefastas de los ucranianos, Rusia creará una zona segura de tamaño adecuado. Y lo que vemos suceder en Sumy y en Dnipropetrovsk es que Rusia está actuando en consecuencia. Es decir, avanzarán hasta crear una zona de amortiguamiento entre lo que quede de la Ucrania soberana y la madre Rusia. No se permitirá que Ucrania tenga una frontera común con Rusia, porque Ucrania ha atacado a Rusia, y Rusia no va a permitir que eso vuelva a ocurrir. Quiero decir, esta es la realidad. Y esto es lo que Rusia está llevando a cabo. En su conversación con el presidente Macron, Putin dijo lo mismo: abordaremos las causas fundamentales de este conflicto. Y una de las causas fundamentales es, por supuesto, el comportamiento de Ucrania, su estatus de facto como miembro de la OTAN. Y eso se revertirá. Así que creo que lo que vamos a ver es un avance en esa dirección. Pero Rusia no va a sacrificar vidas humanas innecesariamente. No lo necesitan. Esto es una guerra de desgaste. Garland y yo hemos tenido esta conversación repetidamente, y lo diré una vez más. En algún momento, llegará un momento culminante en el que la capacidad de Ucrania para mantener una defensa cohesionada a lo largo de todo el frente disminuirá hasta llegar a 0, y entonces veremos un colapso. Y ese colapso será dramático. Sigo creyendo que Rusia tiene el potencial de lograr ese colapso este verano. Ucrania ha demostrado una enorme capacidad de resistencia a lo largo de los años. Y ya sabes, si Rusia no está dispuesta a poner, ya sabes, cuanto más agresivo eres, más bajas sufres. Ahora mismo, Rusia tiene una fórmula ganadora que minimiza las pérdidas rusas y maximiza las ucranianas. Y Rusia no ha mostrado inclinación a cambiar eso. Pero si Rusia decide pisar el acelerador, puede acelerar el colapso, que se creará una ecuación matemática en la que los ucranianos pierden recursos a un ritmo mucho mayor del que pueden reponer. Y en algún momento se produce el colapso. Pero eso es una decisión política que debe tomarse. Porque para hacer eso, para pisar el acelerador, aumentarás las bajas rusas, en un momento en el que creo que el gobierno ruso no quiere alterar el apoyo del pueblo ruso. Ahora mismo, el pueblo ruso se ha endurecido ante la realidad de este conflicto, incluyendo los drones ucranianos que atacan en el interior de Rusia. Pero también han alcanzado un equilibrio respecto a qué tipo de pérdidas en el campo de batalla pueden aceptarse. Hay que entender que las bajas rusas son mayores que las que sufrimos en Vietnam. Vietnam quebró la resistencia de Estados Unidos. Las pérdidas rusas son mayores que eso. Están ocurriendo con mayor frecuencia que en Vietnam. Así que el pueblo ruso tiene que asumir pérdidas reales en el campo de batalla. Y no creo que Vladimir Putin quiera cambiar este equilibrio haciendo que el pueblo ruso asuma aún más pérdidas, especialmente cuando tienes una estrategia ganadora y una base de apoyo que te respalda en esta guerra. Creo que los rusos simplemente continuarán como de costumbre, poco a poco, hasta que los ucranianos colapsen. Y eso podría ocurrir este año, el próximo año o cuando sea que ocurra, pero va a ocurrir. Acabamos de escuchar a un miembro del público decir que nos hemos equivocado sobre Ucrania, que han sido mucho más difíciles de derrotar de lo que hemos dicho y que Rusia está sufriendo grandes bajas.
¿Cuál es su respuesta a esto? Bueno, creo que aquí está la cuestión. Quiero decir, ya sabes, esto no es, de nuevo, esto no es Yemen. Este es el ejército proxy de la OTAN más poderoso que jamás se haya creado. Y en mi opinión, Rusia lo ha destruido 2 o 3 veces. Al mismo tiempo, Rusia ha desmilitarizado a la OTAN en el sentido de que Rusia, no sé si es intencionado, pero en la forma en que luchan, que es un método muy lento, muy cauteloso y continuo de combatir, creo que han desmilitarizado a la OTAN. Han sido muy efectivos. Quiero decir, era un ejército de 1 millón de hombres y han estado sumando gente todo el tiempo. Así que no pretendamos que esto iba a ser para Austria, ni Pinón, ni para Rusia. Fue la fuerza combinada de toda la OTAN enfocada y concentrada en Rusia al mismo tiempo. Hubo un ataque de espectro completo. Vamos, añade atentados terroristas, tienes que añadir ataques económicos, esfuerzos diplomáticos, intentando que la gente deje de comprar cosas de Rusia. Así que esto fue una guerra de espectro completo contra Rusia. Y yo diría que, dado el tamaño de este ataque contra Rusia, lo han hecho bastante bien. Y la forma en que lucha Rusia significa que, tarde o temprano, la eventualidad era que siempre iban a ganar. No creo que Rusia haya tenido nunca un calendario aquí diciendo, tenemos que ganar para tal día o tal otro. Era, vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Y al final esto es existencial y vamos a ganar. También creo que como ejemplo, supuestamente hoy hablaron los presidentes Putin y Trump hizo lo de siempre, ya sabes, como Macron. ¿Cuándo podemos conseguir algún tipo de alto el fuego? Y al parecer, el presidente Putin simplemente reiteró lo que siempre ha reiterado. Miren, tenemos que abordar los problemas de fondo, porque son esos problemas los que lo hacen existencial para Rusia. Y el verdadero problema de fondo es que la OTAN siempre fue un mecanismo para destruir Rusia, para que los países de la OTAN pudieran entrar, tomar Rusia, dividirla en pedazos, repartírsela y quedarse con todos sus recursos naturales. Rusia lo sabe, yo lo sé, vosotros lo sabéis, y Rusia sabe que eso simplemente no va a pasar. Así que creo que en última instancia lo que estamos viendo aquí es, tengo que añadir esto. También creo que si Rusia no sabía ya a qué se enfrentaba, al ver lo que ocurrió en Irán, al observar la complicidad, al ver las cosas que se hicieron, utilizando diversas organizaciones como el OIEA, utilizando organizaciones internacionales como herramientas del imperialismo estadounidense, realizando ataques encubiertos desde otros países dentro del país, mintiendo y diciendo que estábamos negociando un acuerdo mientras escondíamos un cuchillo detrás de la espalda para distraer durante las negociaciones y atacar. Todas estas cosas, creo, han convencido aún más a Rusia de que tiene que mantenerse firme. Tienen que hacer lo que saben que deben hacer. Y creo que el hecho es que hay que prestar atención a Rusia, diciendo constantemente, debemos abordar las cuestiones de fondo. Sé que las cuestiones de fondo no son solo Ucrania. El problema de fondo es un acuerdo de seguridad integral con Europa que incluya, como dijeron desde el principio, retirar la infraestructura militar de la OTAN de su frontera. Y creo que a medida que esto continúe, en algún momento van a volver a plantear las cuestiones que mencionaron en diciembre de 2021, que eran, tenemos que abordar el tema de la OTAN en nuestra frontera y la expansión de la OTAN. Van a querer hablar de eso, y Ucrania no es lo único que es existencial para Rusia. Esa discusión saldrá. También pienso lo siguiente, no me sorprendería que en algún momento veamos surgir una especie de alianza militar entre Rusia, China e Irán. Antes pensaba que probablemente no ocurriría, pero algunas cosas que estoy escuchando me llevan a creer que no solo lo veremos, sino que creo que, para frenar a los locos, a los exaltados, como los llaman en Washington, van a tener que hacerlo. Así que mi suposición, que podría estar equivocada, es que eso también podría ocurrir en algún momento. Bueno, quiero decir, ¿podrías leer la pregunta completa para que lo entienda? Claro. Así que aquí dice, vengo en son de paz.
pero vosotros os habéis equivocado constantemente sobre Ucrania. Parecen mucho más difíciles de derrotar de lo que se esperaba. Rusia también ha sufrido grandes golpes. Es una pregunta absurda. Quiero decir, no pretendo meterme con el tipo. Te dio 5 libras con 99 peniques, así que espero que siga apoyando tu causa. Pero está claro que eres alguien que no ha escuchado nada de lo que he dicho, ni nada de lo que ha dicho Garland. Si en algún momento pensaste que dijimos que Ucrania iba a caer como un castillo de naipes, especialmente después de las fases iniciales de la guerra, creo que todo el mundo creía que Rusia iba a entrar y declarar la guerra a Ucrania. Si Rusia hubiera declarado la guerra a Ucrania, esta guerra ya habría terminado. Pero de nuevo, eso es algo que tu pregunta no aborda. La diferencia entre una operación militar especial y una guerra. No quiero ser insultante, pero no lances una pregunta si no has hecho tu maldita investigación. Nadie pensó que esto iba a ser una operación militar especial. Ese término no existía cuando comenzó este conflicto. Todo el mundo pensaba que esto era una guerra, incluido el presidente del Estado Mayor Conjunto y el director de la CIA, salvo las personas que sabían lo que estaba ocurriendo, los de la operación militar especial. Ellos entendieron que esto no era una guerra, era algo diferente. Y a la gente en Occidente le costó un tiempo adaptarse a eso. Tienes que ajustar tu marco analítico, como hice yo. Y una vez que eso ocurrió, te das cuenta de que ahora Rusia no está en el negocio de la destrucción física de Ucrania. Si esto fuera una guerra, Ucrania ya no existiría. ¿En qué me he equivocado exactamente? Quizás en el ritmo de las operaciones. Ya lo he dicho, soy un analista muy agresivo que cree en, ya sabes, pisar el acelerador a fondo. Pero los rusos no. Así que cuando utilizo mi marco analítico para hacer proyecciones, sí, cada vez que me apego a un calendario, me equivoco. Pero ¿sabes en qué no me he equivocado? En los resultados. Rusia está ganando esta guerra. No me he equivocado en las cifras. Las cifras apuntan totalmente a una victoria rusa. Entonces, ¿en qué me he equivocado? Rusia ha sufrido grandes golpes. Ese es un término curioso. ¿Qué es lo que se puede cuantificar ahí? ¿Qué define un golpe masivo? Rusia está sufriendo bajas, pero sabes que Rusia está luchando contra un ejército proxy de la OTAN, un ejército de entre 700.000 y 900.000 hombres entrenados según los estándares de la OTAN, equipados con el mejor material que tiene la OTAN, con un sistema de defensa aérea que es mejor que cualquier cosa que la OTAN haya instalado. Y Rusia está ganando esto de manera contundente. Quiero decir, nadie habla de la campaña rusa de supresión de defensas aéreas enemigas que empezó a operar en otoño de 2022, Resolve Grace, para llegar a donde estamos hoy, donde Rusia ha suprimido literalmente la totalidad de la capacidad de defensa aérea de la OTAN, dejando a la OTAN al descubierto. Y ahora simplemente están machacando a Ucrania. Increíble. Golpes masivos, ¿verdad? Sí, un par de ataques con drones. ¿Eso es un golpe masivo? ¿Dónde está el golpe masivo del que hablas? Esto es la guerra. Solo porque los ucranianos sean capaces de tomar esta tecnología y aplicarla en el campo de batalla para infligir bajas a Rusia, eso es lo que va a ocurrir en una zona de conflicto de alta intensidad. Pero no hables de golpes masivos, a menos que puedas documentarlo, y no puedes. La cuestión es que Ucrania está siendo utilizada como un proxy. No me he equivocado en eso. Desde el principio dije que esto es una guerra proxy entre la OTAN y Ucrania. Lo dije en marzo de 2022. Me pusieron en la lista de la muerte ucraniana por decir eso. ¿Cómo te atreves a decir eso? Pues, es la verdad. Es tan cierto que el ministro de Defensa ucraniano tuvo que salir y admitirlo. Y ahora Estados Unidos lo admite. No me he equivocado en eso. Así que estamos hablando de una guerra aquí. No es un conflicto entre Ucrania y Rusia. Ahora se ha transformado en un conflicto entre Rusia y Occidente en su conjunto. ¿Refleja tu pregunta eso? Entiende que los rusos y su base industrial de defensa están superando en producción a la totalidad de la base de defensa de la OTAN.
No lo digo yo, lo dice Rutte, el secretario general de la OTAN. ¿Me he equivocado en eso? No. Esto es una guerra. Entiendan que cuando defienden a Ucrania, están defendiendo a nazis literales. Nazis literales, no nazis hipotéticos, sino nazis literales, las peores personas del mundo. Nacionalistas ucranianos que consideran a cualquiera que no sea nacionalista ucraniano como infrahumano. Infrahumanos. Eres infrahumano. La persona que envió esa pregunta. Estas son personas horribles, y el gobierno ucraniano abraza su ideología sin cuestionarla, sin vergüenza. Y nosotros en Occidente apoyamos esto, lo que significa que somos cómplices de los crímenes cometidos por los ucranianos. Y hay algo en lo que realmente creo. Se acerca el momento. Y recuerden, lo he estado diciendo una y otra vez desde el principio. Va a llegar el momento en que los ucranianos no estarán enfadados con los rusos. Van a estar cabreados con Estados Unidos. Sé cómo funciona este juego. En algún momento no van a decir los rusos, van a decir hijos de puta. Nos llevasteis hasta aquí, sabíais que nos iban a machacar. Nos dejasteis aquí tirados, nos metisteis en una jaula con un maldito oso grizzly y nos dijisteis que nos ayudaríais. Y luego os fuisteis y nos dejasteis para que el oso nos destrozara. Estarán furiosos y estarán armados hasta los dientes. Y serán refugiados en Europa. Y por toda Europa, armados hasta los dientes, van a querer venganza cuando esto termine. Van a culpar a la OTAN, van a culpar a Occidente, van a culpar a Estados Unidos. Y aquí está el problema. Tendrán razón. Así que hay una buena posibilidad de que haya una guerra civil interna con varias facciones luchando en Ucrania, pero al menos algunas de esas, y yo predigo que la facción nazi, van a ir tras la gente en Europa, furiosos con la gente de Europa. Están planeando, que después de que esto termine, estos operativos de la CIA y el MI6 continúen una guerra sucia contra Rusia. Yo creo que esa guerra sucia será contra Occidente. Y creo que van a estar muy enfadados y van a averiguar quién fue el que los metió en una jaula con un oso. Esa es mi opinión. Puedo estar equivocado, pero siempre he sentido que así es como son las cosas. La importancia de Lugansk, ¿sabes? Aún no hemos hablado de esto en el programa, pero dado que Putin habla mucho sobre las causas profundas, Lugansk y Donetsk fueron fundamentales en la proliferación y el inicio de este conflicto desde el principio. Sabes, el centro de este conflicto, el Donbass, es el término colectivo que se utiliza para referirse a Donetsk y Lugansk, ambas muy pobladas por personas de habla rusa, personas que, aunque técnicamente eran ciudadanos ucranianos, se identificaban más con Rusia que con Ucrania. Y estas son las personas que cuando el golpe respaldado por la CIA empoderó a estos nacionalistas ucranianos, quienes inmediatamente declararon la guerra a la etnia rusa, los llamaron orcos. Declararon la guerra a la Iglesia Ortodoxa rusa, a la lengua rusa, a la historia rusa, a la cultura rusa, buscando básicamente un genocidio étnico, y luego actuaron en consecuencia. Sabes, intentaron apoderarse de Crimea, fueron detenidos en seco. Luego hicieron otro movimiento, tomaron Mariupol. Cuando se habla de la violación de Mariupol, es la violación literal y física de Mariupol por parte de estos nazis, los que llaman el batallón Azov. En el núcleo de sus miembros no hay ucranianos occidentales, sino personas de Kharkov, ultras del fútbol que adoptaron esta ideología nazi. Entraron en Mariupol, ocuparon físicamente la ciudad y luego violaron a las mujeres de Mariupol, expulsaron a los rusos, encarcelaron a los rusos y aterrorizaron a los rusos mientras construían este auténtico edificio nazi. Este auténtico edificio nazi. Sabes, esta es la realidad. Y esto es contra lo que se levantó la gente de Donetsk y Lugansk. Dijeron que no. Ahora, cuando miras el mapa, debes entender que cuando comenzó este conflicto, la mayor parte de Lugansk estaba en manos del gobierno ucraniano. Básicamente, la ciudad de Lugansk y algo de territorio al oeste y norte inmediato
estaban bajo el control de la República Popular de Lugansk. Pero cuando comenzó esta guerra, en realidad, cuando det stod speciellt i Lugansk fue närmare och stasis was taken over rapidly. I mean, there was heavy fighting. Wagner played a very important role in this. Wagner desempeñó un papel muy importante en esto, pero había un rincón de Lugansk que estaba fuertemente fortificado por los ucranianos, muchísimo. Formaba parte de esta enorme línea defensiva que los ucranianos habían construido a lo largo de 8 años. 14. Espera, ¿he hecho mal las cuentas? No 14, 8. Matemáticas de Marín. 8 años. Y esto estaba muy bien atrincherado. Y los rusos nunca fue capturado. Y allí estaba. Ese rincón de Lugansk seguía resistiendo. Así que simbólicamente esto fue muy importante para Rusia y Lugansk, pero también para Donetsk, Gerson y Zaporilla. Para ellos, ya sabes, expulsar al gobierno ucraniano de Lugansk. Ahora Lugansk se considera parte de la madre Rusia. Pero para que veas la realidad a la que se enfrentan, hoy mismo creo que el alcalde de la ciudad de Lugansk fue asesinado por nacionalistas ucranianos. Lo mataron. Los ucranianos ahora, porque están enfadados por la captura rusa de la totalidad de la República de Lugansk, atacan. Utilizan misiles HIMARS y otros misiles para atacar a civiles rusos para continuar con su terrorismo. La operación antiterrorista que se inició en abril de 2014 continúa hasta el día de hoy, con el gobierno ucraniano considerando a los ciudadanos de Lugansk y Donetsk como terroristas. Por lo tanto, desde su perspectiva, no hay civiles. Siguen sembrando la muerte entre personas inocentes. Por eso Rusia habla de la necesidad de una zona de seguridad para proteger a los ciudadanos rusos de estas acciones criminales. Pero también es desalentador, porque ahora los ciudadanos de Donetsk saben que ellos serán los siguientes. Y después de Donetsk, verás que los ciudadanos de Zaporilla lo saben, y luego lo sabrá Gerson. Y lo otro es que esto representa una inevitabilidad para la gente de Dnipropetrovsk, porque los rusos construirán su zona de seguridad. Sumy tendrá una zona de seguridad. Y si esto continúa, puedo garantizarte que los rusos probablemente extenderán una zona de seguridad hasta Mykolaiv e incluso hasta Odessa cuando esto termine. Esta es una realidad. Este es el tipo de realidad del que habla Putin. Pero ahora es más que palabras. Ahora tenemos acciones. Hemos visto a los rusos, ya sabes, liberar físicamente la totalidad de uno de los 4 nuevos territorios. Creo que es simplemente parte del avance inevitable en el que está involucrada Rusia. Vemos esto, cuando todo esté dicho y hecho, como uno de los mayores errores en la política exterior de, supongo que podríamos llamarlo, el occidente colectivo combinado, como diría nuestro amigo André Martino. Yo sí, lo veo como un error enorme. ¿Sabes? Veamos el... La estrategia de cambio de régimen fue utilizada por Estados Unidos con gran éxito contra Irak, gran éxito contra Siria y éxito contra Libia. Hoy intentan aplicarla en Irán, pero creo que Irán y Rusia tienen algo diferente. ¿Cuáles son las debilidades de Rusia? ¿Qué hizo a Rusia vulnerable al cambio de régimen occidental? En primer lugar, fue la década de los 90. La década de los 90 rompió el espíritu ruso y llevó a muchos rusos a huir del concepto del régimen de la madre Rusia. ¿Sabes? Dejaron de amar a Rusia y se enamoraron de Occidente. Así que ya estaban atraídos por esta alternativa occidental. Occidente casi tuvo éxito. Si Yeltsin no hubiera cedido el poder a Putin cuando lo hizo, si Yeltsin hubiera intentado aferrarse al poder durante otros 6 meses, habrías visto el colapso total de Rusia de inmediato, y los objetivos y metas de Occidente se habrían cumplido. Rusia se habría desintegrado en sus partes constituyentes, y en la práctica, la Federación Rusa no existiría como lo hace hoy. Pero Putin revirtió esa situación, y desde entonces ha habido resentimiento. Sin embargo, aunque Putin lo revirtió, desde el principio estaba luchando cuesta arriba.
En primer lugar, estaba luchando contra los oligarcas occidentales que controlaban la economía rusa en su totalidad. Y Putin tuvo que hacer pactos con el diablo. Él mismo lo ha reconocido. Quiero decir, el acuerdo que hizo con Jodorkovsky creo que fue así, ya sabes, un gran magnate del petróleo. Le dijo, puedes quedarte con tu dinero, pero tienes que reinvertirlo en Rusia. No puedes llevártelo todo, pero tienes que mantenerte al margen de la política. No puedo permitir que tu dinero se involucre en la política rusa. Y Jodorkovsky desobedeció. Pensó que podía vencer a Putin en su propio juego. Y Putin lo hizo arrestar. Desmanteló su imperio y lo tomó el Estado ruso. Pero esto fue un acto de equilibrio constante con los oligarcas. Y siempre fue problemático, porque con los oligarcas viene la corrupción. Y ya sabes, había corrupción en toda Rusia. Y todavía la hay. Muchas de las estructuras políticas que existen en las provincias son un subproducto de los años 90, son un legado de los años 90. Putin no las ha eliminado todavía, porque es casi una misión imposible hacerlo en circunstancias normales. La otra cosa que Putin tuvo que intentar fue construir un potencial democrático ruso. Pero esto era casi imposible. Lo sabemos porque en 1994, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Moscú, el señor Mary, creo que era su apellido, escribió lo que probablemente hoy se conoce como el telegrama largo moderno, el equivalente actual del telegrama largo de George Kennan de 1946, que puso en marcha lo que se convirtió en la contención durante la Guerra Fría. Escribió un largo telegrama en el que condenaba a Estados Unidos por lo que estaba haciendo al apoyar ciegamente a Boris Yeltsin. Yeltsin, en octubre de 1993, sacó tanques a las calles para bombardear el Parlamento ruso. Eso no es democrático. Y sin embargo, redoblamos nuestro apoyo a Yeltsin. Dijo que estábamos destruyendo la capacidad de Rusia para construir instituciones democráticas y que esto nos acabaría persiguiendo. Y efectivamente, cuando Yeltsin se fue, ya no quedaban instituciones democráticas significativas. Lo que ocurrió fue que había varias ONG financiadas por, ¿sabes? Solían llamarme paranoico porque decía, bueno, ese es un sistema financiado por USAID, la National Endowment for Democracy. No se puede confiar en él. Sí, Scott, simplemente estás creyendo la propaganda rusa. Bueno, ahora sabemos que literalmente es un cambio de régimen dirigido por el Departamento de Estado. Pero ya sabes, esos sistemas existían, así que cada vez que Putin intentaba construir una base democrática, la infraestructura era infiltrada por la CIA. ¿Qué crees que era Nemtsov? ¿Qué crees que era Navalny? Todos estos son operaciones encubiertas de la CIA, no diseñadas para construir una democracia, sino para derrocar a Putin. Y como resultado, Rusia tiene una democracia frágil, y esa es una vulnerabilidad, especialmente de cara al periodo de 2022. Hasta un 30% de la población rusa apoyaba a Putin solo mientras mantuviera el statu quo económico, lo que significa que Putin nunca podría desvincularse de Occidente. Nunca pudo deshacerse de las empresas occidentales que se habían infiltrado completamente en Rusia durante los años 90 y reforzaron esa posición durante las 2 primeras décadas. Si Putin tomaba alguna medida, ganaba las elecciones con un 50 y tantos o un poco más del 60%. Pero si le restas un 20% o 30% de apoyo, ahora Putin no gana las elecciones, Putin las pierde. Así que Putin tenía las manos atadas. El error que cometimos, si realmente queríamos un cambio de régimen, fue romper con este modelo. Deberíamos haber fomentado la inversión occidental. Deberíamos haber sido más astutos con lo que hacíamos con las ONG. Pero en vez de eso, nos apresuramos. En 2012, Putin expulsó a todas las ONG, llamándolas con razón frentes ilegales de gobiernos extranjeros. En 2014, dimos el golpe de Estado en Kiev, instalando un movimiento nacionalista. Y fíjate en la ingenuidad de Putin. Aún en ese momento, él quería la paz. Él aceptó los acuerdos de Minsk, aceptó negociar,
Siguió haciéndolo, a pesar de las violaciones por parte de los ucranianos, a pesar de saber lo que estaban tramando los Estados Unidos. Siguió adelante con esto, porque no quería una guerra. En retrospectiva, cometimos un gran error, porque ahora sabemos que Putin no era lo que Occidente decía. No era ese maníaco belicista. Era un líder que luchaba con graves problemas internos en Rusia, que no quería un conflicto con Occidente y estaba dispuesto a hacer las concesiones necesarias para evitar ese conflicto. Pero nosotros forzamos la situación. Y lo que ocurrió es que al imponer estas severas sanciones, liberamos a Putin. Lo primero que pasó fue que los oligarcas perdieron todo su poder. Putin dijo, muchas gracias, estoy encantado de ocupar ese vacío. Y así lo ha hecho. Y lo hizo de una manera que ahora ha fortalecido la base industrial rusa, de modo que ya no son prisioneros de oligarcas corruptos, sino que ahora son no prisioneros, sino servidores de una fusión entre el Estado y la industria. Hay algo de corrupción, pero se está eliminando. Quiero decir, las campañas anticorrupción que está llevando a cabo Putin están erradicando esto. Así que tienes industrias que sirven al Estado de manera efectiva, más efectivamente que cualquier cosa que exista en Occidente. En segundo lugar, al imponer las sanciones y crear una ruptura total con Occidente, ese 20 o 30% de personas que decían queremos a Occidente, creemos en Occidente, primero, alrededor de 1 millón de ellos huyeron. Todos los partidarios de Navalny huyeron. La mayoría ha regresado porque vinieron a Occidente y dijeron, Dios, Occidente apesten, y Varen Bruges plain strength. Pero los demás ahora están del lado de Putin. No existe ninguna oposición política significativa a Vladimir Putin. Así que hemos consolidado su poder, hemos fortalecido su industria de defensa, y hemos permitido que su ejército, uno de los grandes aprendizajes de este conflicto, fue la movilización de 300.000 soldados rusos en el otoño de 2022. Lo que Rusia comprendió en ese momento fue que la corrupción incluso había llegado a los centros de movilización. Había algunos centros de movilización que eran eficaces y podían conseguir uniformes y armas, pero había otros donde no había ni uniformes ni armas. ¿Por qué? Porque los comisarios corruptos se habían quedado con ese dinero y lo habían gastado en sí mismos. Y ahora había llegado el momento de ponerlo sobre la mesa. Y eso es un gran problema para Rusia, porque su modelo de movilización para enfrentarse a una guerra con la OTAN consiste en la capacidad de movilizar a más de 1 millón de hombres en muy poco tiempo y enviarlos al frente. Y su sistema estaba roto. Rusia lo arregló. Arreglaron su formación, arreglaron su educación, arreglaron todo. Y son rusos. El ejército de hoy es una máquina perfectamente ajustada y bien engrasada que avanza a pleno rendimiento. ¿Es perfecto? Nada lo es nunca. Pero es mejor que cualquier cosa que exista en Occidente. Este fue el error que cometió Occidente, un error fundamental. Rusia ha resurgido hoy como una nación que ha vuelto a enamorarse de sí misma. El patriotismo ruso es real, es sincero y no es superficial. Es un patriotismo que está vinculado a su religión. El auge de la Iglesia Ortodoxa en Rusia es muy importante aquí. Está vinculado a una apreciación de su cultura y su historia. Las cosas que han definido a Rusia durante más de 1000 años son las cosas en las que el pueblo ruso cree hoy en día. Y están más unidos que nunca, no solo en torno a Rusia, sino también en torno al hombre que los lidera, Vladimir Putin. Así que cometimos un error fatal al involucrarnos en este conflicto. Porque si nuestro objetivo era debilitar a Rusia o de alguna manera hacer que Rusia fuera más complaciente con las necesidades, deseos y aspiraciones de Occidente, hemos fracasado. Hoy Rusia está totalmente desconectada de Occidente. Son totalmente autosuficientes y han creado un universo alternativo, un mundo multipolar poblado por China, India, Brasil, casi toda Sudamérica, casi toda África, Indonesia, Malasia y Tailandia. El mundo está entrando en esta órbita. Y ese es el gran fracaso de Estados Unidos, no de Rusia. Y creo que estamos cometiendo el mismo error con Irán.
En lugar de aprovechar a un presidente moderado que estaba dispuesto a negociar e infiltrarnos en la sociedad iraní para desestabilizarla desde dentro, apelando a las inclinaciones naturales de una audiencia pro-occidental, hemos destruido cualquier posibilidad de que una audiencia pro-occidental gane terreno en Irán hoy en día. Hemos empoderado a la teocracia hasta un grado que no había alcanzado desde su fundación. E Irán es una nación más fuerte hoy. Así que cometimos un error fatal allí, prácticamente siguiendo el modelo del error fatal que cometimos con Rusia. Pretty much modeled on the fatal mistake we made with Russia.